No hay decisiones financieras inocentes. Cada movimiento, cada impulso, cada sí y cada no que pronuncias frente al dinero es la voz de una parte de ti. Una parte que no ves, pero que te dirige. Algunos gastan para sentirse vivos. Otros ahorran para calmar el miedo. Algunos invierten para probar su valor. Y otros evitan invertir porque temen descubrir su propio vacío. El dinero, en realidad, no es el problema ni la solución. Es un espejo. Refleja tus vínculos, tus heridas, tus ganas de control, tu deseo de libertad. Refleja, incluso, la manera en que fuiste amado o medido en tu infancia. Cuando un niño crece sintiendo que solo vale si produce, el adulto se convertirá en un trabajador incansable. Pero siempre con hambre emocional. Cuando un niño asocia el dinero con conflicto, el adulto saboteará sus ingresos sin darse cuenta. Y cuando alguien confunde abundancia con exceso, vivirá alternando entre la culpa y el derroche. Por eso, este audiolibro no te enseñará únicamente a invertir. Te mostrará en qué parte de ti estás invirtiendo cada vez que tomas una decisión económica. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si hay miedo, mostrará miedo. Si hay claridad, mostrará expansión. Si hay propósito, mostrará creación. Aquí conocerás los 12 arquetipos del inversionista interior. Figuras simbólicas que habitan dentro de ti y guían tus decisiones sin pedir permiso. Algunos te protegen, otros te limitan. Unos actúan desde el amor, otros desde el vacío. Este viaje no es para acumular más, sino para comprender por qué haces lo que haces con lo que tienes. Porque antes de aprender a invertir en el mundo, debes aprender a invertir en tu conciencia. El dinero no crea riqueza. La conciencia sí. Y este es el punto de partida. El inocente financiero vive con una fe ciega en que todo saldrá bien. Confunde esperanza con planificación y optimismo con estrategia. Cree que su buena energía o su buena suerte serán suficientes para que las cosas funcionen. Es el arquetipo de quien no quiere ver, de quien huye del peso de la responsabilidad financiera. No se trata de ingenuidad en el sentido de estupidez, sino de una necesidad profunda de sentirse protegido. El inocente no busca dominar el dinero, busca que el dinero no lo lastime. Le teme a la complejidad, a los números, a los términos, a los contratos. Y en ese miedo, entrega su poder a otros, al banco, al asesor, al familiar que sabe. Así, vive en un ciclo de dependencia, donde el aprendizaje financiero parece siempre posponerse para cuando tenga tiempo, cuando gane más o cuando lo necesite de verdad. El inocente financiero no planifica porque teme ver la realidad. Prefiere creer que las cosas se resolverán solas. No revisa sus cuentas porque teme descubrir que están vacías. Y cuando llega un problema, dice que Dios proveerá o que ya se acomodará todo. Pero en el fondo, hay una emoción más profunda, la vergüenza. Vergüenza de no saber, de sentirse torpe con el dinero, de no poder cumplir las expectativas que otros tienen sobre él. Esta vergüenza lo paraliza. Y mientras tanto, el tiempo pasa, las decisiones se acumulan, y el dinero sigue escapándose como agua entre las manos. La paradoja del inocente es que confía en todos, menos en sí mismo. Cuando alguien le ofrece una inversión rápida, cree que es su oportunidad. Cuando le prometen ganancias fáciles, piensa que esta vez sí le va a salir. Cuando escucha un consejo con tono seguro, lo sigue sin cuestionar. Y después, cuando las cosas no salen bien, no asume responsabilidad. Culpa al destino, a la crisis, a la mala suerte, a los demás. El inocente financiero no ve su papel en el resultado. Cree que el dinero es un factor externo que le sucede, no una energía que responde a su nivel de conciencia. Y por eso, repite los mismos errores una y otra vez. En el fondo, este arquetipo nace de una herida emocional profunda. La necesidad de ser cuidado. Muchas veces, el inocente creció en hogares donde el dinero era un tema de los adultos, algo prohibido o misterioso. Nadie le explicó cómo funcionaba, y cuando preguntó, recibió evasivas o frases confusas. Aprendió a desconectarse del dinero porque el dinero representaba conflicto, tensión o miedo. Así, se convirtió en alguien que busca salvadores financieros, jefes, parejas,
instituciones o incluso ideas mágicas que prometen rescatarlo. La trampa del inocente no está en su bondad, sino en su falta de responsabilidad emocional. Porque mientras delega su poder, se vuelve manipulable. El mundo financiero, bancos, sistemas, personas sin ética, encuentra en el terreno fértil para la explotación. Y él, sin entender del todo, solo siente que la vida es injusta. Cuando el inocente despierta, su primera reacción suele ser la negación. Yo no soy así, dice. Pero cuando se atreve a mirar de frente su realidad económica, algo se mueve. Por primera vez, ve los patrones detrás de sus decisiones. Entiende que su falta de planificación no fue azar, sino una forma de evitar el miedo. Que su deuda no fue solo un descuido, sino una forma inconsciente de mantener una identidad de quien necesita ser salvado. El inocente financiero vive en la etapa más infantil de la relación con el dinero. No porque sea tonto, sino porque aún no ha madurado su vínculo con la responsabilidad. La madurez financiera no llega con la edad, sino con la conciencia. Y hasta que el inocente no se mire con compasión y diga «yo creé esta situación», seguirá sintiéndose víctima de las circunstancias. El primer paso para su transformación no es aprender a invertir, sino atreverse a ver lo que hay. A ver los números, los gastos, las fugas de dinero, los acuerdos no revisados, las promesas que nunca se cumplieron. A ver su propia historia financiera con honestidad radical. Solo quien observa puede transformar. Cuando el inocente se enfrenta a su propio reflejo, experimenta una incomodidad profunda. Ya no puede culpar a nadie. Descubre que su esperanza pasiva era, en realidad, una forma de evadir el dolor de actuar. Comprende que su confianza en el azar era una excusa para no asumir su poder. Y que la espiritualidad mal entendida, esa que dice si confías, el universo te dará, no sustituye la acción consciente. A medida que despierta, comienza a preguntarse, ¿por qué nunca aprendí de finanzas? ¿A quién beneficio cuando me hago el ignorante? ¿Por qué me cuesta tanto poner límites o decir no tengo para prestarte? Estas preguntas abren grietas en su antigua identidad. Y por esas grietas, entra la luz de la responsabilidad. El inocente que empieza a ver se transforma en aprendiz. Y ese es su punto de redención. Deja de buscar milagros financieros y comienza a construir estructura. Empieza a leer, a preguntar, a anotar, a revisar sus cuentas. No desde el miedo, sino desde el deseo de claridad. Y en esa claridad, encuentra paz. La claridad es la primera forma de riqueza que el inocente puede alcanzar. Porque cuando hay claridad, ya no hay ansiedad. Y cuando ya no hay ansiedad, se puede empezar a actuar. El mundo premia la acción, pero solo cuando nace de la conciencia. El inocente que despierta aprende a actuar con propósito, no con impulso. Ya no entrega su poder a quien promete milagros. Ya no invierte por desesperación. Ya no confía en quien le habla con certezas absolutas. Empieza a valorar la prudencia, la paciencia, la investigación. Y poco a poco, el miedo se convierte en respeto, y el respeto en sabiduría. El inocente maduro descubre que el dinero no estaba fuera de su alcance, sino dentro de su inconsciencia. Que nunca le faltaron oportunidades, sino foco. Y que el verdadero acto de fe no es esperar que todo salga bien, sino creer que puede aprender lo que necesita para que así sea. Cuando llega a ese punto, deja de ser víctima y se convierte en arquitecto. Comienza a trazar metas simples, ahorrar una cantidad específica, reducir un gasto innecesario, crear un fondo pequeño. Lo hace sin orgullo, pero con constancia. Y en cada paso, su autoestima se reconstruye. Porque lo que lo transforma no es el dinero acumulado, sino la certeza de que ahora sí puede sostenerse por sí mismo. El inocente que despierta entiende algo esencial. No hay nada más espiritual que aprender a sostener tu vida. No hay nada más energético que la responsabilidad. No hay nada más liberador que comprender que el dinero, lejos de ser enemigo, es un espejo de tu poder personal. Así termina su primera lección. No necesitas ser experto, solo necesitas dejar de huir. Porque mientras huyes, el dinero sigue eligiendo a otro. Y mientras esperas que te salven, la vida espera que madures. El inocente financiero se sana cuando deja de creer que el mundo debe cuidarlo.
y comienza a cuidarse a sí mismo. Ese es el momento en que el espejo deja de mostrar miedo y empieza a reflejar valor. El mártir del esfuerzo. El mártir financiero cree que el sacrificio es la única forma legítima de prosperar. Siente que, si algo le llega con facilidad, no lo merece. Para él, el trabajo duro no es solo un medio, sino una forma de redención. Confunde la fatiga con la dignidad, el cansancio con la virtud y la escasez con pureza moral. El mártir lleva dentro una historia no contada, la del niño que aprendió que el amor se ganaba haciendo. De adulto, sigue obedeciendo ese mandato invisible: trabajar sin descanso, postergar el placer, rechazar la comodidad. Vive bajo la idea inconsciente de que todo lo bueno debe costar, y que si no sufre, está haciendo algo mal. Por eso, cuando ve a alguien prosperar sin desgastarse, siente una mezcla de incredulidad y resentimiento. No comprende cómo otros pueden ganar dinero con disfrute. Para él, el éxito debe doler. Si no duele, no vale. El mártir financiero no busca riqueza, busca reconocimiento. Pero como no se permite disfrutar, necesita que el mundo lo admire por su esfuerzo. Su frase favorita no es «soy próspero», sino «nadie trabaja más que yo». Y lo peor es que, muchas veces, tiene razón. Pero mientras su cuerpo se agota y su mente se llena de obligaciones, su alma sigue vacía. En su mente, el descanso es peligroso. Descansar es sinónimo de flojera, de mediocridad, de traición a los suyos. Así, construye un sistema de autoexplotación justificado por el honor. Dice que lo hace por amor a su familia, por responsabilidad o por ser buen proveedor. Pero la verdad es que su miedo más grande es sentirse inútil. Sin trabajo, no sabe quién es. Y sin dolor, teme no valer nada. Este arquetipo está profundamente enraizado en culturas donde el sufrimiento se glorifica, donde la pobreza fue símbolo de virtud y la prosperidad de sospecha. El mártir cree que el dinero limpia sus culpas si lo gana con dolor. Por eso, cuando logra mejorar su situación, se autosabotea, gasta más de la cuenta, dona en exceso o se mete en nuevas cargas. No soporta el vacío que deja la paz. En el fondo, el mártir financiero no trabaja por dinero, trabaja por aprobación. El elogio se vuelve su verdadera moneda. Y como nadie puede darle suficiente, su deuda emocional nunca se salda. A los ojos del mundo, parece un héroe. Pero en su interior, vive exhausto, resentido y con la sensación constante de que la vida le debe algo. La paradoja del mártir es que, aunque predica la nobleza del sacrificio, su sacrificio rara vez es consciente. No elige sufrir, simplemente no sabe vivir de otra forma. Cuando algo se simplifica, lo complica. Cuando un proyecto fluye, busca obstáculos. Cuando un ingreso crece, encuentra cómo hacerlo desaparecer. Su sistema nervioso está programado para el esfuerzo, no para la expansión. Y ese es el verdadero límite de su riqueza. No la falta de talento, sino la incapacidad de recibir sin luchar. El mártir financiero suele repetir una frase silenciosa: si no me cuesta, no me pertenece. Con esa creencia, convierte cada oportunidad en un campo de batalla. Y el dinero, cansado de tanto drama, se aleja en busca de quien sepa sostenerlo con ligereza. El mártir no entiende que la abundancia no se conquista, se permite. No llega por mérito, sino por alineación. No es un trofeo, es una consecuencia. Pero ¿cómo permitir si toda su identidad está construida sobre el mérito? ¿Cómo soltar cuando su valor depende de cargar? El mártir necesita comprender que el esfuerzo tiene sentido solo cuando está al servicio del propósito, no cuando se vuelve su prisión. Trabajar con amor no es lo mismo que sufrir por obligación. Dar todo no significa vaciarse. Y cuidar a otros no implica descuidarse. La trampa del mártir es creer que el sacrificio lo hace más humano, cuando en realidad lo desconecta de su propia humanidad. Pierde sensibilidad, empatía y equilibrio. Su cuerpo empieza a reclamar dolores musculares, tensión, insomnio, enfermedades del estrés. El cuerpo, cansado de sostener tanto, se convierte en el espejo que le muestra lo que el alma ya no soporta. El despertar del mártir ocurre el día en que se pregunta: ¿por qué todo me cuesta tanto?
Esa pregunta es su primer acto de rebeldía contra el sistema interior que lo mantiene esclavo del esfuerzo. Comienza entonces un proceso difícil: desaprender. Aprender a descansar sin culpa. A disfrutar sin justificar. A recibir sin sentir que le quita algo a alguien. A entender que la vida también recompensa la inteligencia emocional, no solo la fuerza. Cuando el mártir suelta la idea de sacrificio, empieza a notar algo que nunca había visto. Muchos de los que admira por su suerte simplemente aprendieron a trabajar con estrategia. No trabajan menos, trabajan distinto. Usan su energía con dirección, no con culpa. Invierten en herramientas, en educación, en delegar. El mártir, en cambio, intenta hacerlo todo solo, porque inconscientemente quiere demostrar su valor. Pero el dinero no premia al más cansado, premia al más consciente. El mártir que despierta empieza a notar que su exceso de trabajo no siempre le genera resultados proporcionales. Que, de hecho, cuanto más se esfuerza desde la tensión, menos fluye el dinero. Entonces ocurre la gran revelación. La energía que sostiene su abundancia no es el dolor, es la paz. El mártir transformado deja de medir su valor por lo que aguanta y comienza a medirlo por lo que construye. Ya no busca admiración, sino equilibrio. Aprende a poner límites, a decir no puedo ahora, a rechazar cargas que no le pertenecen. Su productividad se vuelve más alta, no porque trabaje más, sino porque elige mejor. Empieza a entender que su tiempo también tiene valor, y que descansar no es perder dinero, sino conservar energía para multiplicarlo. El mártir que despierta deja de ser un obrero de su propio castigo y se convierte en un arquitecto de su bienestar. Reconoce que la verdadera riqueza no viene del dolor, sino de la coherencia entre lo que hace y lo que siente. Ya no necesita demostrar nada. Ya no trabaja por miedo, sino por propósito. Y cuando el propósito guía, el esfuerzo se transforma en creación. El mártir financiero se libera el día que acepta que no vino a sufrir para merecer, sino a crear desde su plenitud. Comprende que la abundancia no se roba, se refleja, que no necesita cargar al mundo para tener derecho a su prosperidad, y que el verdadero trabajo, el que transforma, es el de sanar las creencias que lo ataban al sacrificio. Cuando alcanza ese nivel de conciencia, el mártir se convierte en sabio, porque entiende que la riqueza no está en la cantidad de trabajo, sino en la calidad de su energía al hacerlo. Y entonces descubre algo que nunca imaginó, que el placer también puede ser productivo, que la calma también genera resultados, y que cuando el corazón deja de sufrir, el dinero deja de huir. El mártir se redime no cuando deja de trabajar, sino cuando aprende a hacerlo sin dolor. Ese día, su esfuerzo deja de ser una ofrenda al sufrimiento, y se convierte en un acto de amor hacia su propia vida. El controlador del riesgo. El controlador del riesgo no teme perder dinero, teme perder el control. Su vida financiera se basa en una vigilancia constante, presupuestos minuciosos, cuentas revisadas cada noche, inversiones doblemente verificadas, desconfianza ante cualquier movimiento que no haya anticipado. Para él, la seguridad es sinónimo de poder, y el descontrol, una amenaza directa a su identidad. El controlador nació del miedo. Quizá vivió carencias, o presenció a otros perderlo todo sin entender por qué. Creció jurando que eso jamás le sucedería. Así, su mente se convirtió en una máquina de prevención. Ahorra no por placer, sino por temor. Planifica no para crecer, sino para protegerse. No disfruta de su dinero, lo custodia. Su frase interna podría ser: si no lo controlo, algo saldrá mal. Esa idea lo persigue incluso cuando todo marcha bien. Si las cosas fluyen demasiado, siente sospecha. Si un proyecto crece rápido, cree que se escapará de sus manos. Y cuando no tiene problemas que resolver, se inventa alguno. Necesita sentir que todo está bajo vigilancia para calmar la ansiedad. El controlador del riesgo no delega. Cree que nadie hará las cosas tan bien como él. Supervisa, corrige, revisa, vuelve a hacer. Su entorno lo ve como confiable, responsable, hasta admirable. Pero en el fondo, vive atrapado en una cárcel invisible, la del miedo a soltar. Cada número, cada decisión,
Cada dólar invertido o ahorrado lleva la carga de su obsesión por el control. Pero el dinero, como la vida, no obedece a la rigidez. El dinero fluye hacia quien confía, no hacia quien aprieta. Por eso, cuanto más controla, más se le escapa. Y cuanto más planea, más se aleja de la flexibilidad que la abundancia requiere. El controlador no solo busca seguridad económica, busca seguridad emocional. El dinero es su refugio contra la incertidumbre. Mientras lo tiene en orden, siente que puede respirar. Pero si algo se mueve fuera de su esquema, su mente entra en pánico. No soporta la idea de error. No porque tema perder dinero, sino porque perder significaría no haber sido perfecto. Esa necesidad de control le roba algo silencioso pero vital, la capacidad de disfrutar. No disfruta de una cena si piensa en el gasto. No disfruta de un viaje si no lleva todo calculado. No disfruta de una ganancia si no la puede garantizar de nuevo. Su vida se vuelve una ecuación exacta donde no hay espacio para el asombro. Y sin embargo, la riqueza nace del asombro. De ver oportunidades donde otros ven riesgo. De entender que el crecimiento siempre implica una dosis de incertidumbre. El controlador del riesgo confunde el orden con la abundancia. Pero el orden sin apertura es solo rigidez. Y la rigidez, con el tiempo, se rompe. Su transformación comienza el día que la vida le demuestra que no puede controlarlo todo. A veces es una pérdida imprevista, un error que no pudo evitar, una traición, un colapso del mercado. En esos momentos, su mente colapsa junto con sus planes. Todo lo que creía seguro se desmorona, y siente que el suelo se abre bajo sus pies. Pero ese vacío es, en realidad, su oportunidad. Porque solo cuando pierde el control, puede empezar a confiar. El controlador necesita descubrir que la verdadera seguridad no está en los números, sino en su capacidad de adaptarse. Que el control absoluto es una ilusión. Y que no hay estrategia que reemplace la confianza interior. Cuando comienza a soltar, al principio se siente vulnerable. No entiende cómo delegar sin sentir que pierde poder. Pero poco a poco, empieza a experimentar algo nuevo, libertad. La libertad de no tener que revisarlo todo, de no cargar con cada decisión, de no ser indispensable. Aprende que la confianza no se otorga, se construye. Y que controlar menos no significa descuidar, sino confiar en el proceso. El controlador del riesgo tiene una virtud escondida, su disciplina. Cuando logra equilibrarla con flexibilidad, se convierte en un estratega brillante. Su mente organizada, unida a la apertura emocional, crea resultados extraordinarios. Ya no busca evitar errores, sino aprender de ellos. Ya no ahorra por miedo, sino para multiplicar con inteligencia. Ya no invierte por ansiedad, sino por propósito. La clave de su evolución está en cambiar su pregunta interna. De ¿cómo evito perder? A ¿cómo puedo crecer sin miedo? Ese cambio lo transforma por completo. Porque deja de vivir desde la carencia y empieza a actuar desde la expansión. El dinero, al sentir ese cambio energético, comienza a responder. Nuevas oportunidades llegan. Nuevos aliados aparecen. Nuevas ideas fluyen. El controlador que confía aprende que el riesgo no es su enemigo, sino su maestro. El riesgo enseña humildad, adaptación y creatividad. Le recuerda que no todo está bajo su mando, y que eso está bien. Porque la vida no está diseñada para obedecer, sino para evolucionar. El controlador que despierta deja de vigilar y comienza a observar. La vigilancia nace del miedo, la observación, de la conciencia. Cuando observa sin rigidez, descubre patrones que antes no veía, fugas de energía, decisiones impulsivas, oportunidades desaprovechadas. Y entonces actúa, no desde la urgencia, sino desde la claridad. Aprende que la estructura sirve para sostener, no para limitar. Que los sistemas financieros no son cárceles, sino mapas. Y que la única forma de dominar el dinero es comprender su ritmo. Un ritmo que se parece más a la respiración que a la contabilidad. Inhalar cuando entra, exhalar cuando sale. El controlador maduro ya no necesita que todo esté perfecto. Acepta el error como parte del crecimiento. Cuando algo se sale de control, no se derrumba, se ajusta.
Ya no necesita revisar cada cifra para sentir paz. Su paz proviene de la confianza en sí mismo, no en el resultado. Y entonces, ocurre lo que nunca imaginó. Disfruta de su dinero. No como un trofeo, sino como una herramienta para vivir con propósito. Ya no controla su flujo, lo administra con sabiduría. Ya no teme la incertidumbre, la usa como aliada. Porque entiende que la riqueza no se construye desde el miedo, sino desde la armonía entre previsión y confianza. El equilibrio entre mente y fe, estructura y flujo, acción y entrega. Ese equilibrio convierte al antiguo controlador en un verdadero inversionista interior. Uno que conoce el valor del control, pero también la belleza de soltar. Y en ese punto, su vida deja de girar en torno al miedo a perder, para girar alrededor del arte de confiar. El avaricioso silencioso. El avaricioso silencioso no acumula por ambición. Acumula por miedo. A primera vista parece prudente, racional, incluso ejemplar. Tiene sus cuentas ordenadas, evita los excesos, rara vez se deja tentar por los impulsos del consumo. Pero detrás de su aparente sensatez habita una sombra, la creencia de que, si no retiene, perderá el control de su vida. El avaricioso silencioso no es ostentoso ni arrogante. De hecho, muchas veces vive con modestia, incluso con austeridad exagerada. Siente placer en ver sus cifras crecer, pero no logra disfrutar lo que tiene. El dinero, para él, no es una herramienta de libertad, sino un escudo contra la incertidumbre. Su frase interna podría ser: nunca se sabe lo que puede pasar. Esa simple idea gobierna todas sus decisiones. Compra menos de lo que puede, invierte menos de lo que debería, comparte menos de lo que quisiera. Y aunque nadie lo sepa, vive en una tensión constante. El miedo a perder lo que ha construido lo paraliza más que el riesgo mismo. No se trata de egoísmo, sino de trauma. En algún punto de su historia, sintió que el mundo no era seguro. Quizá vivió carencias, o vio a sus padres perderlo todo, o creció en un entorno donde la escasez era la norma. Aprendió que tener es sobrevivir, y que soltar es peligroso. Por eso, aunque logra generar abundancia, su energía sigue vibrando en la frecuencia del miedo. Mientras el dinero crece en su cuenta, su mente sigue sintiendo pobreza. No importa cuánto acumule, siempre habrá una voz interna que susurra: no es suficiente. Esa voz no busca más riqueza, sino más control. Y es ahí donde el avaricioso silencioso se pierde. Confunde la seguridad con el encierro. A diferencia del controlador del riesgo, el avaricioso no busca administrar, sino retener. No le interesa el flujo, sino la posesión. Su felicidad depende del saldo, no de la experiencia. Y aunque tiene, siente que no puede usarlo. Gastar le provoca culpa. Compartir le produce ansiedad. Recibir sin hacer esfuerzo lo incomoda. El dinero, entonces, deja de circular. Y cuando el dinero deja de moverse, empieza a morir. Porque la riqueza, como la sangre, necesita fluir para mantener la vida. El avaricioso silencioso no se da cuenta de que su miedo al vacío crea el vacío mismo. Mientras se aferra a cada moneda, el universo interpreta su mensaje: no confío en ti. Y lo que no se confía, se reduce. Con el tiempo, las oportunidades disminuyen, las relaciones se enfrían y la alegría se desvanece. No por castigo, sino por vibración. El dinero ama la expansión, el miedo la contrae. La paradoja del avaricioso es que su deseo de seguridad le roba la paz. Vive con más recursos que la mayoría, pero con menos tranquilidad que muchos. Cuenta cada centavo, pero no cuenta las experiencias. Y cuando mira atrás, se da cuenta de que ha construido una vida económicamente estable, pero emocionalmente vacía. Su despertar comienza cuando una pérdida inevitable lo confronta. Puede ser un gasto imprevisto, una crisis, una enfermedad o incluso la partida de alguien amado. Algo que no se puede resolver con dinero. En ese instante, comprende que su mayor inversión no era económica, sino emocional. Y que la seguridad que buscaba en los números solo podía nacer de la confianza interior. El avaricioso silencioso tiene una virtud que, bien dirigida, se convierte en sabiduría, su capacidad de valorar.
Él sabe lo que cuesta ganar, y por eso respeta el dinero. Pero el respeto, cuando se convierte en miedo, pierde su pureza. Su lección no es aprender a gastar, sino aprender a confiar. Cuando empieza a confiar, algo cambia profundamente. Se da permiso de disfrutar lo que tiene, de compartir sin sentirse vulnerable, de invertir sin ansiedad. Descubre que el dinero usado con conciencia se multiplica, mientras que el dinero guardado por miedo se estanca. Comienza entonces una nueva relación con la abundancia, una en la que el ahorro sigue existiendo, pero ya no es un refugio, sino una estrategia, en la que la prudencia ya no nace del miedo, sino del propósito, y en la que el disfrute deja de ser un lujo y se convierte en una forma de gratitud. El avaricioso transformado entiende que el dinero que no circula pierde sentido. Comprende que dar no lo empobrece, lo expande, y que compartir no lo debilita, lo conecta. Empieza a probar el gozo de usar sus recursos con sabiduría. Pagar un viaje para crear recuerdos, apoyar un proyecto, invertir en bienestar, regalar experiencias. Cada vez que lo hace, siente algo nuevo, alivio. Porque el dinero, finalmente, vuelve a respirar. El cambio más profundo ocurre cuando deja de medirse por lo que tiene guardado, y comienza a medirse por lo que vive. La cuenta bancaria ya no es su identidad, es solo una herramienta. Y el miedo que lo dominaba se convierte en prudencia amorosa. A partir de ahí, descubre un nuevo principio financiero. La verdadera seguridad no proviene del control, sino de la coherencia. Cuando sabes quién eres, no necesitas retener tanto. Cuando confías en tu capacidad de crear, dejas de temer perder. Y cuando entiendes que el dinero es energía, descubres que no se va, se transforma. El avaricioso silencioso se sana cuando entiende que el dinero no le pertenece, sino que lo atraviesa. Que no es dueño de su riqueza, sino su guardián. Y que la abundancia no se mide por lo que conserva, sino por lo que permite fluir. Entonces su relación con el dinero se suaviza. Ya no siente el impulso de esconder, sino de compartir. Ya no teme quedarse sin nada, porque comprendió que nunca estuvo solo. El dinero que antes lo aprisionaba se convierte en un puente hacia nuevas experiencias. Y por primera vez, el ahorro se vuelve libertad, no encierro. El avaricioso transformado sonríe ante una verdad que antes le habría parecido peligrosa. Que a veces, perder un poco es ganar vida. Que el riesgo medido es una invitación a expandirse. Y que la abundancia no se acumula, se circula. Su nueva riqueza no se mide en cifras, sino en serenidad. Porque cuando el miedo desaparece, el dinero deja de ser un fin y vuelve a ser un medio. El medio para vivir con propósito, disfrutar con gratitud y compartir sin temor. El silencio de la avaricia se convierte entonces en el sonido más puro de la abundancia. El susurro tranquilo de quien, por fin, confía en que lo que da, regresa multiplicado. Capítulo 5. El rescatador financiero. El rescatador financiero vive con la sensación de que su propósito es ayudar a los demás, aun cuando eso implique sacrificarse él mismo. Siente que debe sostener, cubrir, prestar o solucionar los problemas económicos de otros, aunque eso lo deje vacío. Su impulso nace del corazón, pero su motivación está contaminada, no rescata por amor puro, sino por miedo a no ser necesario. En su interior habita una voz silenciosa que dice: si no me necesitan, no me amarán. Por eso, el rescatador hace del dinero una herramienta de aprobación. Lo usa para ganarse cariño, para mantener vínculos, para evitar conflictos. Cree que dando todo será recompensado con lealtad y gratitud. Pero la realidad es más cruel. Quien da sin límites, enseña a los demás a no tenerlos. El rescatador financiero suele venir de historias donde fue el sostén emocional o material de su familia. Quizá fue el hijo mayor que ayudó a sus padres, o el que asumió responsabilidades antes de tiempo. Creció creyendo que su valor estaba en lo que podía dar, no en lo que era. Y de adulto, repite ese patrón con sus amigos, su pareja o sus hijos. Cada vez que alguien dice no puedo, él responde yo te ayudo. Cada vez que alguien se equivoca, él lo salva. Y aunque a veces le molesta, no sabe detenerse. El acto de rescatar se ha vuelto su identidad. Lo irónico es que, mientras ayuda a todos,
descuida su propia estabilidad. Postergará sus metas, se endeudará para cubrir a otros, y justificará cada sacrificio como un acto de amor. Pero en el fondo, no hay amor, hay miedo a la culpa. Teme que, si no rescata, será visto como egoísta o indiferente. Y ese temor lo hace esclavo de su propio buen corazón. El rescatador financiero no se da cuenta de que su ayuda, en exceso, debilita a quien pretende salvar. Al resolver constantemente los problemas ajenos, impide que los demás aprendan. Y así, el ciclo se perpetúa, los otros dependen, él se desgasta. Ambas partes pierden poder. El dinero del rescatador se va con facilidad, no porque el universo lo castigue, sino porque él no se siente merecedor de conservarlo. Su mente asocia tener con culpa. Cree que si tiene más que otros, algo anda mal. Y así, cada vez que mejora su situación, inconscientemente busca una forma de equilibrar ayudando a alguien. El problema es que lo hace desde el deber, no desde la conciencia. El rescatador no presta, se sacrifica. Y cuando da, no siempre da por generosidad, a veces da por necesidad de sentirse bueno. Su despertar llega cuando una de dos cosas ocurre. Cuando se queda sin fuerzas o cuando los que ayudan no muestran gratitud. Ese momento lo descoloca. No entiende cómo, después de tanto dar, se siente vacío. Por primera vez, percibe que su ayuda no lo ha hecho libre, sino dependiente de la validación ajena. El dolor de ese descubrimiento puede ser brutal, porque se da cuenta de que su generosidad era una forma de control emocional. Daba para mantener el cariño, no para compartirlo. Daba para sentirse útil, no para liberar. El rescatador financiero debe aprender que ayudar no siempre es amar, que a veces, amar es no intervenir, que el respeto por el proceso del otro también es un acto de compasión, y que su bienestar no depende de cuánto salva, sino de cuán auténtico es al dar. Cuando empieza a transformarse, el rescatador siente miedo de volverse egoísta. Pero pronto descubre que poner límites no lo aleja del amor, lo acerca a la verdadera reciprocidad. Empieza a entender que cada persona tiene su propio camino financiero, su propio ritmo, su propio aprendizaje. Y que intervenir siempre no es compasión, es arrogancia inconsciente, la creencia de que uno sabe más que la vida. El rescatador transformado ya no entrega desde la carencia, sino desde la conciencia. Aprende a preguntar: ¿de verdad te estoy ayudando o solo estoy calmando mi ansiedad? ¿Doy porque quiero o porque temo perder tu afecto si no lo hago? Estas preguntas lo liberan del falso deber y lo reconectan con el equilibrio. Empieza a usar el dinero con intención. Cuando ayuda, lo hace sabiendo que no busca controlar el resultado. Cuando presta, pone condiciones claras. Y cuando no puede, aprende a decir con serenidad: esta vez no. El rescatador financiero maduro descubre algo que jamás imaginó, que al no salvar a otros, los ayuda más, porque los invita a despertar su propio poder, su propia capacidad de sostenerse. Y en ese acto, deja de ser rescatador para convertirse en guía. A medida que sana, también empieza a ahorrar sin culpa. Ya no siente la necesidad de vaciarse para sentirse digno. Comprende que su dinero no pierde valor por quedarse con él. Al contrario, al estar bien, puede generar más bienestar. Aprende que no se trata de dejar de dar, sino de dar sin perderse. Su energía cambia. El universo, que antes respondía a su vibración de carencia, ahora le devuelve abundancia equilibrada. Las oportunidades llegan, las relaciones se vuelven recíprocas y su dinero empieza a crecer. No por retener, sino por fluir con conciencia. El rescatador redimido ya no busca sentirse bueno. Sabe que lo es, aunque no de nada. Su valor ya no depende de cuánto entrega, sino de cuánto se honra. Comprende que hay una diferencia entre sostener y cargar. Sostener es acompañar, cargar es reemplazar. Y él elige sostener. Ayudar desde la madurez, no desde la culpa. Dar desde la plenitud, no desde el vacío. Así, el dinero vuelve a su cauce natural, circula sin culpa, se multiplica sin sacrificio y se usa sin dolor. Porque el dinero que nace del amor propio no se gasta, se expande. El rescatador financiero se sana cuando entiende que su misión no es salvar a nadie, sino inspirar a otros a salvarse por sí mismos.
Ese día, su generosidad deja de ser un refugio y se convierte en un acto de libertad. Capítulo 6. El rebelde del sistema. El rebelde financiero es la encarnación del no me someto. Desconfía del sistema, de los bancos, de los gobiernos, de las reglas, de cualquier estructura que huela a autoridad. Su mente está programada para cuestionar todo, especialmente cuando se trata de dinero. Pero su rebeldía, aunque nació como un acto de libertad, se ha convertido en su propia prisión. El rebelde del sistema no necesariamente grita ni se opone abiertamente. A veces su rebeldía es silenciosa, pasiva, incluso inconsciente. Puede manifestarse en decisiones sutiles. No pagar a tiempo, evitar impuestos, ignorar la planificación, gastar sin control, rechazar consejos. Cada acto de desorden financiero es, en el fondo, un gesto de protesta. Contra el mundo, contra las normas, contra el pasado. El rebelde financiero no quiere que le digan qué hacer con su dinero. Siente que cada regla es un intento de manipularlo. Y esa desconfianza le impide construir estructura. Puede generar ingresos con facilidad, muchas veces es creativo, talentoso, visionario, pero carece de consistencia. Gana mucho, pierde mucho. Avanza rápido, pero también se derrumba rápido. Su lema interno podría ser: prefiero perderlo todo a sentirme controlado. Esa frase encierra el conflicto esencial del rebelde. Quiere libertad, pero no se da cuenta de que la indisciplina también lo esclaviza. Lucha tanto contra la autoridad externa que termina sometido a su propio caos. El origen de su rebeldía suele estar en la infancia. Quizá tuvo padres o figuras que usaban el dinero como control. Premiaban la obediencia, castigaban la independencia. Aprendió que tener reglas significaba perder identidad. Y juró nunca más permitir que el dinero fuera una herramienta de dominación. Sin embargo, al rechazar las reglas, también rechazó la estructura que podría darle verdadera libertad. El rebelde del sistema no ahorra porque siente que ahorrar es obedecer. No invierte porque teme ser engañado. No planifica porque odia sentirse predecible. Y aunque dice que no le interesa el dinero, piensa en él todo el tiempo. Su rechazo es una forma de apego invertido. Mientras más lo niega, más lo condiciona. A menudo vive al día, movido por la emoción y la urgencia. El dinero que entra sale rápido, como si quemara en las manos. A veces lo gasta en experiencias extremas, otras en impulsos absurdos, pero siempre con una sensación de revancha. Yo decido qué hacer con lo mío. El problema es que, en su intento de desafiar al sistema, el rebelde termina repitiendo el mismo patrón que critica. Se vuelve esclavo de la reacción. No actúa desde la conciencia, sino desde la oposición. Y quien vive reaccionando, nunca elige realmente. El rebelde financiero confunde independencia con aislamiento. No acepta consejos, ni mentores, ni acompañamiento. Dice que nadie lo entiende, que el sistema está corrupto, que el mundo no está hecho para los libres. Y en parte tiene razón, los sistemas financieros tradicionales han sido injustos. Pero la respuesta no es quemarlos, sino entenderlos para poder trascenderlos. La transformación del rebelde comienza cuando comprende que la verdadera libertad no es rechazar el sistema, sino dominarlo sin perder su esencia. Cuando entiende que la disciplina no es un castigo, sino una herramienta de autonomía, que planificar no lo encadena, lo libera, y que usar las reglas del juego a su favor no es rendirse, sino volverse estratega. El rebelde que madura aprende que el dinero no es enemigo ni aliado, es un espejo de su relación con la autoridad. Si ve al dinero como un tirano, vivirá en guerra con él. Si lo ve como una energía neutral, podrá usarlo como puente hacia su visión. Su despertar comienza con una pregunta: ¿a qué estoy resistiéndome realmente? ¿A las estructuras externas o al compromiso conmigo mismo? En el fondo, su resistencia no es contra el sistema financiero, sino contra su propia madurez. Porque el compromiso exige constancia, y la constancia implica renunciar al caos que tanto lo define. El rebelde del sistema tiene un fuego creativo inmenso. Puede convertir ideas en proyectos, desafíos en oportunidades, errores en lecciones. Pero ese fuego necesita dirección.
Sin estructura, se dispersa. Con estructura, se convierte en motor de riqueza. Cuando el rebelde se atreve a integrar disciplina, descubre algo que lo desconcierta. La estructura también puede ser libertad. Al crear sistemas que lo sirven, deja de sentirse controlado. Por primera vez, puede crecer sin tener que destruir nada. El rebelde transformado ya no huye del dinero, lo rediseña. Crea sus propias reglas, pero las cumple. Organiza su flujo, pero conserva su esencia. Ya no reacciona contra el sistema, lo utiliza como herramienta de expansión. Invierte en proyectos que representen sus valores. Colabora con personas que compartan su visión. Y convierte su inconformismo en innovación. El dinero, que antes lo evitaba por su inestabilidad, empieza a buscarlo. Porque el dinero ama la energía de quien crea sin miedo. El rebelde del sistema deja de luchar contra la autoridad externa. Cuando se convierte en su propia autoridad interna, ya no necesita demostrar que es libre. Sabe que lo es, incluso cuando sigue reglas. Porque entendió que la libertad no está en romper estructuras, sino en no depender de ninguna para ser quien es. El rebelde transformado inspira. Muestra que se puede ser libre y responsable, visionario y disciplinado, soñador y estratégico. Y en esa integración, encuentra la verdadera riqueza. Una independencia que no nace de la rabia, sino de la conciencia. El día que el rebelde deja de oponerse al sistema, el sistema deja de tener poder sobre él. Y entonces, el dinero, que antes era símbolo de control, se convierte en su aliado más leal. Has recorrido ya la mitad de este viaje. Y quizá has empezado a reconocerte en algunos de estos arquetipos. Tal vez en el inocente que confía, en el mártir que carga, en el rebelde que se resiste, o en el controlador que teme soltar. No te juzgues. Cada parte de ti tuvo un propósito. Cada decisión que tomaste con el dinero fue una forma de protegerte. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Que tus hábitos financieros no son errores. Son mensajes de tu inconsciente pidiéndote conciencia. Este es el momento de observarte con amor. De dejar de correr, de dejar de culparte. Y de empezar a elegir con claridad. Porque no puedes sanar lo que niegas. Pero puedes transformar todo lo que miras con conciencia. Así que respira profundo. Mira hacia atrás con comprensión. Y hacia adelante con determinación. El resto de este audiolibro te mostrará que la riqueza no se hereda ni se encuentra. Se construye desde dentro. Capítulo 7. El visionario. El visionario financiero vive en el futuro. Su mente está llena de ideas, proyectos, posibilidades y escenarios que aún no existen, pero que él ya puede ver con claridad. Mientras otros se preocupan por sobrevivir el mes, él sueña con crear un imperio. Y aunque esa visión lo eleva, también puede perderlo. Porque el visionario ama tanto el vuelo que a veces olvida construir el suelo. El visionario tiene una relación mística con el dinero. No lo ve solo como una herramienta, sino como un canal de propósito. Siente que nació para algo grande, que hay un mensaje o una obra que debe manifestar. Por eso, el dinero para él no es fin, sino medio. El problema es que, en su entusiasmo, confunde inspiración con concreción. Imagina el destino, pero no siempre define el camino. El visionario es el alma creativa del mundo financiero. Es quien innova, quien conecta tendencias, quien ve lo que nadie más ve. Pero esa misma visión puede convertirse en su mayor carga si no la equilibra con acción estratégica. Sueña en grande, sí, pero a veces se dispersa. Quiere hacerlo todo, todo a la vez y rápido. Y cuando los resultados no llegan con la velocidad que imagina, se frustra. Su frase interna podría ser: el mundo todavía no me entiende. Y aunque a veces tiene razón, muchas otras veces lo que el mundo no entiende es su falta de estructura. El visionario se enamora de la idea y olvida el proceso. Le fascina el inicio, pero se aburre del mantenimiento. Siente placer en lo nuevo, pero impaciencia con lo cotidiano. El resultado es una vida financiera llena de picos. Periodos de expansión seguidos de estancamientos, ingresos grandes que desaparecen rápido, oportunidades que nacen con fuerza y mueren sin cierre.
El patrón es claro: el visionario sabe crear, pero no sostener. Este arquetipo suele provenir de personas que, desde jóvenes, sintieron que el mundo material era limitado, que las reglas tradicionales no bastaban para ellos, que su mente iba más rápido que las estructuras que los rodeaban. Y por eso, construyeron su identidad alrededor de la inspiración. Su energía vibra en el que podría ser, no en el que es ahora. Sin embargo, el dinero no responde a lo que imaginas, sino a lo que estructuras. Y esa es su gran lección. El visionario necesita comprender que los sueños no se manifiestan por fe, sino por coherencia. Que el universo no premia las ideas, sino la disciplina que las ejecuta. Que las grandes visiones requieren raíces tan fuertes como sus alas. Cuando no integra este principio, el visionario se convierte en un eterno soñador frustrado, lleno de potencial, pero sin resultados tangibles. Vive entre promesas, proyectos inconclusos y frases inspiradoras, pero sin estabilidad real. Y aunque su entorno lo admira, él se siente solo, incomprendido, incluso culpable. Porque sabe que podría tener más, pero no logra organizar su energía para hacerlo realidad. El punto de quiebre llega cuando el visionario comprende que la claridad también es parte de la creación. No basta con visualizar, hay que planificar. No basta con atraer, hay que construir. Y no basta con inspirar, hay que sostener. Cuando empieza a unir su visión con la acción, todo cambia. Sus ideas, antes etéreas, empiezan a tomar forma. Su creatividad encuentra cauces concretos. Empieza a registrar, a delegar, a documentar, a medir. Descubre que la estructura no mata la inspiración, la multiplica. El visionario transformado aprende a dividir su energía entre imaginar y ejecutar. Ya no lanza 10 proyectos por impulso, elige 3 con propósito. Ya no busca aprobación inmediata, construye legado. Empieza a ver el dinero como energía en movimiento, pero también como combustible que necesita dirección. Su relación con el tiempo también cambia. Deja de vivir en la urgencia del futuro y aprende a habitar el presente. Porque comprende que el futuro se construye con las decisiones del ahora, no con la esperanza del mañana. El visionario que madura deja de buscar validación. Entiende que su visión no necesita ser comprendida por todos. Su propósito no es convencer, sino crear. Y cuando deja de justificar su grandeza, comienza a vivirla. A partir de ahí, su energía se vuelve magnética. El dinero lo busca, las personas adecuadas se acercan, las oportunidades se alinean. No porque haya aprendido nuevas técnicas, sino porque finalmente su vibración es coherente. Piensa, siente y actúa en la misma dirección. El visionario financiero también aprende a cuidar su energía creativa. Comprende que no todo lo que imagina debe convertirse en proyecto. Aprende a decir no a ideas que no le pertenecen y sí solo a aquellas que sostienen su propósito. La madurez llega cuando su intuición deja de competir con su estrategia. Su visión se vuelve más profunda, más humana. Ya no sueña con riquezas grandiosas ni con demostrar que puede. Sueña con crear valor, dejar huella, inspirar transformación. Y curiosamente, cuando su propósito deja de ser el dinero empieza a fluir con más abundancia. Porque el universo confía en quien actúa desde el alma y no desde el ego. El visionario transformado deja de ser un soñador y se convierte en un constructor de realidades. Ya no ve el futuro como una promesa, sino como un proceso. Ya no se queja de que el mundo no lo entiende, porque ha entendido al mundo lo suficiente para crear dentro de él. Su riqueza no está solo en lo que logra, sino en la manera en que lo logra. Con inspiración, disciplina y fe en su capacidad para manifestar. Y así, su mente se convierte en puente entre lo invisible y lo tangible, entre la visión y la concreción, entre el sueño y la acción. El visionario financiero se sana cuando comprende que no necesita elegir entre soñar y construir, porque el verdadero creador hace ambas cosas. Sueña con el corazón y construye con las manos. Ese día, su visión deja de ser esperanza y se convierte en herencia. Capítulo 8. El sabio del valor. El sabio financiero no mide la riqueza por lo que tiene, sino por lo que comprende. Para él, el dinero es una manifestación de conciencia,
una energía que refleja el nivel de claridad con que percibe el valor. Mientras otros se enfocan en el precio, él busca el propósito. Y esa simple diferencia lo separa del resto del mundo. El sabio del valor ha aprendido que el dinero no tiene significado propio, lo adquiere según la mente que lo usa. En manos del miedo, el dinero es defensa. En manos del ego, es trofeo. En manos del sabio, es herramienta. Este arquetipo no persigue la abundancia por validación, sino por expansión. Sabe que el dinero bien administrado amplifica la libertad, el conocimiento y la capacidad de servir. Pero también comprende que, si el propósito se pierde, el dinero se vuelve un tirano silencioso. El sabio del valor suele surgir después de haber vivido extremos. Haber sido inocente, mártir, controlador o rebelde. Su sabiduría no nació de teorías, sino de pérdidas. Aprendió que no existe estabilidad externa si no hay equilibrio interno. Que la inteligencia financiera no comienza con la calculadora, sino con la conciencia. Para él, el valor no se encuentra en lo que compra, sino en lo que permanece cuando lo material se desvanece. Ha entendido que hay personas que, con poco, viven en abundancia, y otras que, con mucho, viven en escasez emocional. Por eso, su pregunta constante no es ¿cuánto cuesta?, sino ¿qué representa? El sabio del valor sabe que el dinero mal entendido se convierte en carga, y que la acumulación sin propósito es una forma sutil de miedo. No teme tener, pero tampoco teme soltar, porque su seguridad no proviene del saldo, sino de su capacidad de generar, adaptarse y crear. Su frase interna podría ser: nada me pertenece, pero todo puede pasar a través de mí. Esa visión lo vuelve libre. Ya no compite, no presume, no compara. Comprende que la verdadera riqueza es la paz con la que maneja lo que tiene. El sabio financiero no huye del mercado, lo observa. No se deja arrastrar por la emoción colectiva, la estudia. Entiende que el dinero se mueve como la naturaleza, con ciclos, estaciones, ritmos y pausas. Y que prosperar es aprender a moverse al compás de esos ritmos, sin forzarlos ni resistirlos. El sabio también sabe que el valor real de algo no está en su etiqueta, sino en la transformación que genera. Por eso invierte en conocimiento, en experiencias, en personas, en proyectos con alma. Sabe que el retorno más alto no siempre se mide en porcentajes, sino en evolución. Cuando el sabio observa el mundo, ve una paradoja. Millones persiguen dinero, pero pocos entienden su naturaleza. Y la mayoría de los errores financieros nacen de la confusión entre valor y precio. El precio es inmediato, el valor es eterno. El precio fluctúa, el valor se construye. El precio puede mentir, el valor nunca lo hace. El sabio del valor no teme perder una oportunidad si no está alineada con su propósito. Sabe que decir no también es una forma de ganar, porque ha comprendido que el dinero no premia la velocidad, sino la coherencia, y que quien actúa desde el alma, aunque tarde más, siempre llega más lejos. En su mente no hay ansiedad, sino observación. Cuando otros entran en pánico, él respira. Cuando todos compran, él analiza. Cuando todos huyen, él espera. Su poder radica en la serenidad. Y su riqueza crece en silencio, sostenida por decisiones que nacen de comprensión, no de impulso. El sabio también sabe que el valor más grande que posee es el mismo. Por eso invierte en su mente, en su cuerpo, en su energía. No para exhibirlo, sino para mantenerse útil. Porque entiende que, si su mente está clara y su espíritu está en paz, el dinero siempre sabrá dónde encontrarlo. Ha aprendido a diferenciar el deseo del propósito. El deseo pide, el propósito atrae. El deseo corre detrás, el propósito camina con calma. Y en ese paso pausado, el sabio descubre que la abundancia llega sin esfuerzo cuando la mente ya no la necesita para sentirse completa. El sabio del valor también entiende que no hay contradicción entre la espiritualidad y el dinero. Ambos se tocan en el punto exacto donde el propósito se une con la acción. La espiritualidad sin acción se vuelve evasión. Y el dinero sin propósito se vuelve vacío. El equilibrio entre ambos es su territorio sagrado. Por eso, su riqueza no tiene ruido. No necesita demostrarla,
solo administrarla con respeto. Y cada decisión económica se convierte en un acto espiritual. Elegir desde la claridad, no desde la carencia. El sabio también enseña sin enseñar. Su vida se vuelve ejemplo. Inspira sin predicar, porque su coherencia habla más fuerte que sus palabras. Y quienes lo rodean sienten que su abundancia no amenaza, sino invita. Porque su energía no acumula, expande. Su relación con el dinero es simple. Cuando llega, lo recibe con gratitud. Cuando se va, lo despide con confianza. No lo idolatra, pero tampoco lo desprecia. Sabe que es parte del flujo de la vida, y que detenerlo sería negar la naturaleza misma de la existencia. El sabio financiero se sana cuando deja de buscar seguridad y empieza a vivir en significado. Porque el significado transforma el miedo en poder, el control en presencia, y la escasez en gratitud. Entonces entiende que el dinero no es una meta, sino una consecuencia. Una consecuencia de vivir con propósito, actuar con coherencia y servir con amor. El sabio del valor no persigue la riqueza. La atrae, porque ya es rico por dentro. Y el universo, que responde a vibraciones, solo puede reflejar lo que uno ya encarna. Ese día, el dinero deja de ser un tema. Y el alma, por fin, se permite descansar en la abundancia de su propia paz. Capítulo 9. El creador de riqueza. El creador de riqueza no espera que las oportunidades lleguen, las construye. No reacciona ante la economía, la reinventa. Mientras otros buscan seguridad, él busca posibilidad. No pregunta cuánto puedo ganar, sino qué puedo crear que genere valor para muchos. Este arquetipo ha entendido una verdad fundamental. El dinero sigue al valor, y el valor sigue a la conciencia. No necesita perseguir el éxito porque ha aprendido a convertirse en alguien que lo produce de forma natural. El creador de riqueza piensa distinto. Donde otros ven límites, él ve sistemas por optimizar. Donde otros sienten miedo, él detecta potencial. No teme al riesgo porque entiende su naturaleza. El riesgo no es peligro, es expansión. Cada movimiento incierto es una invitación a crecer. Su frase interna podría ser: si no existe, lo invento. Esa mentalidad lo convierte en motor del progreso, tanto personal como colectivo. Pero su grandeza no está en su audacia, sino en su mentalidad de servicio. El creador de riqueza genuino no acumula por ego, sino porque sabe que la abundancia individual, cuando se usa con propósito, transforma realidades. Ha comprendido que la riqueza no es un resultado, sino una consecuencia natural de pensar en soluciones. Por eso, no vive esperando salarios ni aprobaciones, crea sistemas, productos, ideas, relaciones. Y aunque muchas veces fracasa, su enfoque no está en evitar errores, sino en aprender de ellos. Cada error le enseña una fórmula nueva, una visión más afinada, una oportunidad más profunda. El creador no se mueve por la recompensa inmediata. Tiene paciencia. Sabe que los frutos sólidos necesitan raíces largas. Por eso, mientras el mundo busca gratificaciones rápidas, él se concentra en construir cimientos. No busca golpes de suerte, sino permanencia. Y esa diferencia lo convierte en un generador de prosperidad sostenible. Sin embargo, el creador de riqueza no nació sabio. Muchas veces fue impulsivo, soñador, idealista o incluso temeroso. Lo que lo distingue es su capacidad de integrar todas sus versiones anteriores: el inocente, el mártir, el controlador, el rebelde. De cada uno tomó una lección, hasta comprender que la abundancia verdadera nace del equilibrio entre acción, estrategia y propósito. El creador sabe que la riqueza no se mide por lo que acumula, sino por lo que multiplica. Multiplica ideas, oportunidades, alianzas, conocimiento. Y esa multiplicación no siempre se traduce en dinero inmediato, pero sí en expansión constante. Su poder radica en la creación, no en la reacción. Por eso, el creador nunca se siente víctima de la economía. Si los mercados cambian, él se adapta. Si una fuente de ingreso desaparece, encuentra otra. Y si las reglas cambian, aprende a escribir nuevas. El creador de riqueza vive con una filosofía simple. No busques estabilidad en lo que no controlas,
Crea fuentes de valor en lo que sí puedes controlar. Ese enfoque lo vuelve libre. Ya no depende de un solo ingreso, ni de un solo cliente, ni de una sola idea. Su mente produce valor en cualquier entorno, y eso es lo que el dinero reconoce. Porque el dinero no sigue a las personas que esperan, sino a las que resuelven. El creador no teme invertir en sí mismo. Invierte en conocimiento, mentorías, equipos, sistemas. Sabe que cada dólar invertido en expansión mental se convierte en retorno exponencial. No gasta para impresionar, sino para mejorar su capacidad de impacto. Pero también entiende los peligros del exceso de ambición. El creador sin equilibrio puede perderse en su propia productividad. Confundir movimiento con progreso. Llenar su agenda y vaciar su alma. Por eso, el creador consciente trabaja con propósito, no con obsesión. Sabe detenerse, descansar, respirar. Porque ha aprendido que el descanso también produce. El creador de riqueza domina 3 principios. Crear valor antes que pedirlo. Da más de lo que recibe, sabiendo que el retorno llega por ley natural. Transformar problemas en oportunidades. Cada obstáculo es materia prima para una nueva idea. Cuidar la energía más que el dinero. Porque la energía clara genera abundancia clara. Su éxito no es lineal, pero sí constante. Y su mayor secreto no es la suerte, sino la consistencia. El creador sabe que el talento abre puertas, pero la disciplina las mantiene abiertas. A diferencia del visionario, que vive en lo posible, el creador vive en lo realizable. Toma inspiración y la aterriza. Diseña estrategias, mide resultados, evalúa riesgos. Y aunque conserva la chispa creativa, su foco está en la acción concreta. En su camino, el creador también aprende a soltar el control de todo. Sabe que para escalar necesita confiar en otros, formar equipos, delegar. La colaboración se convierte en su mayor multiplicador. Deja de ser un yo puedo para convertirse en un podemos. Esa mentalidad expansiva transforma no solo su economía, sino la de quienes lo rodean. Su prosperidad contagia, inspira, eleva. Porque entiende que la riqueza compartida no se divide, se multiplica. El creador maduro también reconoce su responsabilidad espiritual. Sabe que el dinero amplifica lo que ya eres. Si hay conciencia, amplifica impacto. Si hay ego, amplifica vacío. Por eso, mantiene su propósito alineado con servicio, gratitud y humildad. El creador de riqueza no teme al cambio, lo provoca. No se adapta al futuro, lo diseña. Y no busca escapar de la incertidumbre, la utiliza como combustible. Cuando mira atrás, no se mide por su fortuna, sino por lo que ha construido dentro y fuera de sí. Su legado no son los números, sino las vidas tocadas, los sistemas mejorados, las puertas abiertas. El creador financiero se sana cuando comprende que la verdadera creación no es externa, sino interna. Que el negocio más rentable es conocerse. Que la inversión más sabia es en su propia expansión. Y que la riqueza más alta es la paz con la que duerme sabiendo que creó sin dañar. Su mente ya no busca ganar dinero, sino crear valor que lo justifique. Y en ese punto, el dinero llega sin resistencia. Como un reconocimiento natural al alma que decidió servir a través de su talento. El creador de riqueza no persigue la abundancia, la genera. Y cuando lo hace desde la conciencia, su prosperidad deja de ser personal para volverse colectiva. Porque el creador verdadero no solo construye activos, construye conciencia. Capítulo 10. El guerrero del largo plazo. El guerrero financiero no busca resultados inmediatos, busca permanencia. Su enfoque está puesto más allá del impulso y la moda, se mueve por propósito, no por prisa. Mientras la mayoría persigue gratificaciones rápidas, él cultiva la paciencia como su mayor estrategia. Sabe que el tiempo no es enemigo, sino aliado de quien tiene visión. El guerrero del largo plazo es disciplina encarnada. Sabe que cada semilla tarda en florecer, que cada inversión necesita madurez. Y que las verdaderas recompensas llegan cuando la emoción cede paso a la constancia. En un mundo dominado por la urgencia, su calma parece rebelión. Su frase interna podría ser: puedo esperar, porque sé a dónde voy.
Esa certeza es su armadura. No teme los altibajos, porque entiende que toda curva del camino tiene sentido. Cuando los demás abandonan al primer obstáculo, él sigue, porque no mide por días ni por meses, sino por propósito y progreso. El guerrero financiero ha vencido una batalla que muchos pierden, la guerra contra la impaciencia. Comprende que los resultados sólidos se construyen con decisiones repetidas, que el crecimiento no es una línea recta, sino una danza entre avance, retroceso y aprendizaje. No busca emociones fuertes en cada operación, ni promesas de riqueza inmediata. Su satisfacción no está en la velocidad del éxito, sino en la profundidad del proceso. Y ese enfoque lo convierte en uno de los arquetipos más poderosos. El guerrero del largo plazo no se guía por la euforia del mercado, sino por su estrategia. Sabe que la mente emocional es el peor consejero financiero. Por eso, mientras otros entran en pánico, él observa. Mientras todos compran por miedo a quedarse fuera, él espera el momento correcto. Su inteligencia no está en adivinar, sino en sostener. El guerrero aprendió a amar el esfuerzo silencioso. No busca reconocimiento, busca resultados reales. Trabaja en proyectos que tal vez tarden años, pero lo hace con la convicción de que su futuro merece esa inversión de tiempo. Sabe que quien se mantiene cuando otros se rinden, siempre termina ganando. A diferencia del mártir, su esfuerzo no es sufrimiento, es intención. No carga, elige. No se sacrifica, se compromete. Y esa diferencia, invisible para muchos, marca la distancia entre el desgaste y la maestría. El guerrero financiero también entiende la importancia del descanso, porque sabe que ninguna guerra se gana desde el agotamiento. Sus pausas no son fugas, son recargas. Descansar, para él, es parte de la estrategia, no una debilidad. Su paciencia no es pasividad, es poder en reposo. Porque el guerrero del largo plazo no necesita moverse para sentir avance. Sabe que mientras actúa con coherencia, el tiempo trabaja a su favor. Ha aprendido que la consistencia, más que el talento, es lo que construye imperios. Y que la riqueza no se crea con impulsos, sino con decisiones sostenidas en el tiempo. El guerrero sabe que la disciplina es la forma más alta de amor propio. Porque cuidarse, planificar, ahorrar, invertir con cabeza fría, es una forma de decirse, creo en mi futuro. Ese compromiso con su propio destino le da una fuerza inquebrantable. Puede perder dinero, puede equivocarse, puede tardar más de lo previsto, pero nunca se rinde, porque no lucha por ganarle al mundo, sino por cumplir una promesa consigo mismo. El guerrero del largo plazo no busca evitar la incertidumbre, la entrena. Convierte el miedo en constancia, el error en experiencia y la duda en observación. Aprende a mantener el curso incluso cuando el entorno cambia. Y ahí radica su poder, en la continuidad. Mientras los demás saltan de oportunidad en oportunidad, él profundiza. Sabe que la maestría requiere repetición. Y que todo resultado extraordinario es, en el fondo, la suma de acciones ordinarias hechas con excelencia. Su visión del dinero es evolutiva. No le interesa solo acumular, sino fortalecer su capacidad de sostener riqueza en el tiempo. Por eso diversifica, estudia, se educa, se rodea de mentores. Cada paso que da está guiado por una sola intención, permanecer. El guerrero maduro no lucha contra el tiempo, camina con él. Ha comprendido que la paciencia no retrasa el éxito, lo profundiza. Y que los frutos que maduran lento alimentan por más tiempo. También sabe que el dinero no llega para quien corre, sino para quien se prepara cuando llega la oportunidad. Por eso, entrena cada día, su mente, su cuerpo, su estrategia. No porque tema perder, sino porque desea estar listo para recibir lo que merece. El guerrero financiero se reconoce en el silencio. Mientras otros presumen resultados, él celebra la consistencia. Porque sabe que el éxito visible es solo la punta de un proceso invisible, hecho de madrugadas, de ajustes, de renuncias y de visión sostenida. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no se sorprende. No lo llama suerte, ni milagro, ni destino. Lo llama consecuencia. El guerrero del largo plazo se sana cuando entiende que su mayor enemigo no era el fracaso, sino la impaciencia. Que no necesitaba más velocidad,
sino más profundidad. Y que cada paso sostenido, aunque lento, lo acercó más al dominio de sí mismo. Su riqueza no se mide por el tamaño de sus logros, sino por la fuerza interior que lo mantuvo en pie cuando todo parecía detenerse. Ese día descubre que la disciplina también puede ser espiritual, que el dinero puede crecer desde la calma, y que la verdadera victoria no es acumular más, sino mantenerse fiel al propósito sin perder la paz. El guerrero del largo plazo no se define por cuánto gana, sino por cuánto resiste, cuánto aprende, y cuánto se expande sin romperse. Y cuando su viaje madura, comprende la verdad que pocos alcanzan, que el tiempo no destruye la riqueza, solo revela quien tiene la sabiduría para sostenerla. Capítulo 11. El servidor próspero. El servidor próspero ha comprendido algo que pocos logran integrar, que servir y prosperar no son opuestos, sino expresiones de la misma energía. Mientras muchos dividen el mundo entre quienes ayudan y quienes ganan, él aprendió que la abundancia auténtica florece cuando el servicio es consciente y el propósito es coherente. Este arquetipo no da para ser admirado ni se entrega por culpa. Da porque comprende que lo que comparte no se agota. Su mentalidad no es de escasez ni de sacrificio, sino de circulación. Sabe que el dinero, el conocimiento, la ayuda o la bondad solo multiplican su poder cuando fluyen. El servidor próspero entendió que servir no es someterse, sino expandirse. No es sacrificio, es cooperación. No se trata de entregar más de lo que tienes, sino de ofrecer desde la plenitud. Por eso su lema interno podría ser: sirvo desde mi abundancia, no desde mi vacío. El servidor próspero ha sanado la herida de la culpa. Ya no cree que ganar sea malo ni que tener sea egoísta. Sabe que puede servir mejor cuando está estable, que puede dar más cuando su copa está llena, y que empobrecerse para ayudar a otros no genera equilibrio, sino más escasez. Durante mucho tiempo fue confundido con el rescatador, pero su energía es distinta. El rescatador ayuda por miedo, el servidor ayuda por elección. El rescatador busca aprobación, el servidor busca impacto. El rescatador carga, el servidor acompaña. El servidor próspero ha comprendido que el mundo no necesita más mártires, sino más seres conscientes que eleven la vibración del servicio hacia la creación, no hacia la culpa. El dinero ya no es para él un fin, sino un medio sagrado para amplificar el bien. Sabe que cuanto más genera, más puede sostener proyectos, inspirar a otros y generar movimiento. Su prosperidad no lo separa de los demás, lo acerca más, porque entiende que la riqueza compartida multiplica bienestar, y que la pobreza autoimpuesta no alivia el dolor del mundo, solo lo perpetúa. El servidor próspero tiene una inteligencia emocional que trasciende la transacción. Cuando entrega algo, tiempo, trabajo, conocimiento, no lo hace esperando aplausos, sino reconociendo la oportunidad de crecer en el acto mismo de servir. Para él, cada intercambio es un flujo de energía. Ambos ganan, ambos reciben. Su enfoque no está en dar todo, sino en dar con conciencia. Y esa diferencia cambia el destino de su vida financiera. Porque mientras el mundo sigue atrapado en el péndulo entre la codicia y la culpa, el servidor habita el punto medio, la generosidad lúcida. El servidor próspero también sabe decir que no. No por falta de compasión, sino por respeto a su energía. Comprende que servir en exceso, sin descanso o sin límites, es una forma sutil de ego. Creer que uno debe salvar lo que la vida ya sabe equilibrar por sí misma. Su servicio es humilde, pero sabio. Actúa donde su aporte tiene sentido, no donde su ego busca protagonismo. Su relación con el dinero es tranquila. Ya no busca validarse ni justificarse por él. Cuando llega, agradece. Cuando se va, confía. Y mientras fluye, lo pone al servicio de algo más grande que sí mismo. Puede ser una causa, una familia, una idea, una obra. Pero siempre hay intención. El servidor próspero sabe que el dinero sin propósito se estanca, y el propósito sin recursos se marchita. Por eso equilibra ambas fuerzas. Crea prosperidad para sostener el propósito, y sirve para darle sentido a la prosperidad. Su presencia tiene una energía especial. Inspira paz y abundancia al mismo tiempo.
Quienes lo rodean sienten que con él las cosas fluyen mejor. No porque dé más, sino porque irradia coherencia. Y la coherencia, en el plano financiero, es el mayor imán de abundancia que existe. El servidor próspero ha reemplazado la palabra ayuda por contribución. No ayuda desde arriba ni desde la culpa, sino desde el mismo nivel de dignidad. Sabe que cada persona tiene su propio proceso, y que dar con respeto empodera más que dar con lástima. También comprende que servir no siempre implica hacer, sino ser. A veces su mayor servicio es escuchar, sostener una visión, inspirar a través del ejemplo o enseñar con su silencio. Porque servir no es una acción puntual, es una forma de habitar la vida. El servidor próspero es el punto de madurez donde la espiritualidad y la economía se reconcilian. Sabe que el dinero, bien dirigido, puede ser oración en movimiento. Cada pago justo, cada inversión ética, cada intercambio honesto, es un acto de servicio. Y cada acto de servicio genera abundancia. Su mayor transformación llega cuando comprende que no sirve para redimirse, sino para expandirse. Que la prosperidad no lo hace menos espiritual, sino más útil. Y que cuanto más amor pone en su trabajo, más prosperidad genera para todos los involucrados. El servidor próspero se sana cuando deja de ver el dinero como algo separado del espíritu, y comienza a reconocerlo como parte del mismo flujo universal. Sabe que no hay contradicción entre el alma y la abundancia, porque el alma que se honra genera abundancia en todo lo que toca. Al final, el servidor próspero entiende que su riqueza más grande no está en su cuenta, sino en su capacidad de transformar la energía del dinero en bienestar, expansión y gratitud. Ese día, servir deja de ser esfuerzo y se convierte en privilegio. Y la prosperidad deja de ser meta y se convierte en su estado natural. Capítulo 2. El maestro del equilibrio. El maestro del equilibrio ha recorrido todo el camino. Ha sido inocente, mártir, controlador, rebelde, visionario, sabio y creador. Ha probado la escasez y la abundancia, el miedo y la confianza, el control y la entrega. Y después de tantas formas de relacionarse con el dinero, comprende al fin que la verdadera libertad no está en tener más, sino en estar en paz con lo que hay. El maestro del equilibrio vive sin extremos. No teme perder, pero tampoco se aferra a ganar. No idolatra la riqueza, pero la honra. No se castiga por los errores, pero los usa como maestros. Su serenidad no proviene de lo que tiene, sino de quien se ha convertido para sostenerlo. Su frase interna podría ser: todo está en orden, incluso cuando no lo entiendo. El maestro del equilibrio ha trascendido la lucha interna entre materialidad y espiritualidad. Sabe que ambas son expresiones de una misma inteligencia, que el dinero no contradice al alma, sino que revela su nivel de conciencia. Por eso, ya no usa el dinero para probar nada. No necesita demostrar poder, ni justificar humildad. Su relación con la abundancia es simple, fluida, consciente y serena. Este arquetipo representa la integración, el equilibrio entre acción y calma, entre razón y emoción, entre dar y recibir. Ha descubierto que el universo se ordena en pares, día y noche, expansión y contracción, entrada y salida, y que el dinero, como toda energía viva, obedece a ese mismo pulso. El maestro del equilibrio administra su riqueza como quien cuida un jardín. No la domina, la acompaña. No exige resultados inmediatos, riega, observa y confía. Sabe que el crecimiento no se fuerza, se permite, y que la confianza es la forma más avanzada de inteligencia financiera. Ha aprendido a escuchar el ritmo de la vida. Cuando el ciclo pide expansión, actúa. Cuando pide reposo, se detiene. Cuando el mercado cambia, se adapta sin pánico. Ya no persigue estabilidad, porque entendió que el equilibrio no es rigidez, sino flexibilidad consciente. El maestro del equilibrio vive en estado de flujo. Su riqueza circula como el aire, entra, se transforma y sale para volver multiplicada. No teme dar, porque ha comprobado que cada entrega consciente regresa en nuevas formas. Tampoco teme recibir, porque entiende que negar la recepción es negar el orden del universo. Su generosidad no es compulsiva, es natural. Da sin agotarse, porque aprendió a no vaciarse.
Comparte sin perder poder, porque su fuente no está en el dinero, sino en su conexión interna con la vida. El maestro ha sanado el vínculo con el tiempo. Ya no corre. Ha dejado atrás la obsesión por el cuándo y se enfoca en el cómo. Sabe que la vida no se mide por la velocidad del éxito, sino por la calidad del presente. Y en ese presente, todo está completo. El maestro del equilibrio también ha reconciliado la ambición con la paz. No renunció a crecer, pero ya no lo hace desde la carencia. Su expansión no nace de la prisa, sino del deseo profundo de servir mejor. Sabe que cuanto más se alinea con su propósito, más recursos atrae sin esfuerzo. Porque el dinero, cuando se usa con conciencia, ama el equilibrio. Este arquetipo también es un puente entre mundos. Entiende a quienes todavía temen al dinero y a quienes lo adoran. Puede conversar con ambos sin juicio, porque reconoce sus antiguas versiones en cada uno. Ya no busca convencer, solo inspirar con el ejemplo. Su autoridad no nace del control, sino de la coherencia. Y su enseñanza no está en sus palabras, sino en su energía, calma, clara y constante. El maestro del equilibrio vive una verdad que el resto apenas sospecha. Que la abundancia no se encuentra, se recuerda. No es algo externo que se conquista, sino un estado interno que se habita. Cuando estás en equilibrio, todo lo necesario llega. Y lo que no llega, simplemente no era parte de tu frecuencia. Su vida financiera es simple. Sabe cuánto necesita, cuánto desea y cuánto está dispuesto a dar. No acumula sin sentido, ni gasta por impulso. Cada decisión es un acto de presencia. Cada movimiento económico, una expresión de respeto hacia sí mismo y hacia la energía del dinero. El maestro del equilibrio también ha aprendido el arte de retirarse a tiempo. Sabe cuando un negocio cumplió su ciclo, cuando una inversión debe soltarse, y cuando el silencio vale más que cualquier acción. Porque entendió que aferrarse a lo que ya cumplió su propósito es también una forma de pérdida. Su estabilidad no depende de las circunstancias externas. Puede perder y seguir en paz, porque su seguridad no está en las cifras, sino en la confianza en su capacidad de crear de nuevo. Su certeza interior es su verdadero patrimonio. Cuando enseña a otros, no da fórmulas, sino conciencia. Les recuerda que el dinero solo obedece a quien se conoce, que la prosperidad no soporta el autoengaño, y que la riqueza más alta es la serenidad con la que vives tu propósito. El maestro del equilibrio se sana cuando comprende que ya no hay nada que alcanzar, que lo que buscaba fuera siempre estuvo dentro, y que el dinero, los logros y los resultados son apenas reflejos del orden que ha logrado en su interior. En ese punto, su vida se vuelve testimonio, no de riqueza material desbordante, sino de armonía absoluta. La gente lo percibe estable, magnético, sin esfuerzo, porque ha encarnado la verdad más profunda del viaje financiero, que el equilibrio no se consigue acumulando más, sino soltando lo que ya no es necesario. El maestro del equilibrio vive en el centro del flujo. No desea controlar el agua, solo mantenerse en ella. No lucha contra las olas, la surfea. Y entiende que su única tarea es mantener la conciencia despierta para no olvidar lo esencial. Que la prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino de cuánta paz sientes con lo que tienes. Ese día, el dinero deja de ser una historia, y se convierte en un lenguaje natural entre el alma y la materia. Una conversación constante entre lo que eres y lo que compartes. El maestro del equilibrio no busca abundancia. Él es la abundancia. Has llegado al final de este viaje interior. Has descubierto los 12 arquetipos que viven dentro de ti, y cada uno te ha mostrado una parte de tu historia financiera, una parte de tu alma. Ahora sabes que el dinero no es el problema, tampoco es la solución. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si hay miedo, mostrará miedo. Si hay amor, mostrará expansión. Y si hay conciencia, revelará abundancia. Recuerda esto. Tu cuenta bancaria no es un reflejo de tu valor, sino del nivel de claridad con el que eliges cada día. No necesitas convertirte en otro. Solo necesitas recordar quién eres cuando dejas de actuar desde el miedo. Porque tu mente crea tus números, pero tu conciencia crea tu destino.
Así que, a partir de hoy, observa cómo piensas, cómo gastas, cómo compartes y cómo recibes. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una inversión en el tipo de vida que estás construyendo. Tu inconsciente también invierte. La pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tú? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir explorando los caminos de la mente, el dinero y la conciencia. Cada audiolibro de esta serie está diseñado para despertar una parte diferente de ti y acompañarte en el proceso de construir riqueza desde el alma y la estrategia. Porque la libertad financiera no comienza en la cuenta, comienza en la conciencia. Nos encontramos en el próximo audiolibro, donde la transformación continúa.